Es un gusto saludarlos, doctores. Hoy veremos la técnica de paracaídas para un diente unitario. Si bien podemos aislar múltiples piezas con ella, en realidad es utilizada más a menudo cuando queremos trabajar una sola pieza. Para este video comenzaremos probando el clamp W56. Como algunos ya lo saben, un clamp con la letra W significa wingless o sin alas. Además es un clamp universal, lo que significa que podemos utilizarlo tanto en la mandíbula como en el maxilar. Comenzamos siempre desde la parte lingual. Una vez que obtenemos dos puntos de apoyo dentales, rotamos ligeramente sobre el diente y colocamos la parte vestibular, siempre cuidando de no presionar tejidos innecesariamente. Aquí vamos a repetir la rotación que realizamos por vestibular, cuidando siempre los tejidos blandos. Deslizamos lentamente hasta contactar dos puntos por la cara vestibular. Podemos revisar la estabilidad del clamp haciendo algunos movimientos con el portagrapas y de nuevo con los dedos hacia vestibular y lingual. Repetimos la prueba en el arco del clamp y después en los bocados. Si bien la técnica de paracaídas no es una de mis favoritas, podemos sacarle provecho cuando tenemos, por ejemplo, una lengua muy prominente o tenemos un diente muy vestibularizado en donde necesitamos una buena visión al momento de colocar la grapa. Una vez que colocamos el clamp y sabemos que es el adecuado, colocamos la goma dique. Con ayuda de nuestro asistente o por nuestra cuenta presionamos en el lugar donde se realizará la perforación, teniendo cuidado de colocar un punto en el medio de la pieza elegida que vamos a trabajar. Realizamos una perforación en el primer agujero de la perforadora que, como sabemos, sirve como anclaje o como clamp principal. Pasamos los bocados del clamp dejando el arco de un lado y los bocados en el otro. Es importante revisar en este punto que la goma dique no quede atrapada en las puntas de los bocados. De la misma forma como probamos al inicio, colocamos al paciente en una posición que nos permita observar la cara lingual de la molar y llevamos primero los bocados linguales y después rotamos hacia vestibular. Realizado esto, tomamos las puntas de la goma dique y separamos tratando de no perdernos y con un instrumento romo o con nuestros dedos pasamos la goma dique por debajo de los bocados. Con las puntas bien separadas de la goma dique, traemos el arco y tensamos bien la goma, comenzando por las puntas y después las partes medias, tratando de no crear demasiadas arrugas y repartir equitativamente la tensión. Ahora haremos una modificación a la técnica. Comenzamos de la misma forma, probando nuestra grapa, la retiramos, tensamos la goma dique y marcamos el lugar donde haremos la perforación. En este punto es exactamente lo mismo, pero lo que vamos a hacer ahora es crear una especie de mapa para marcar, previo a retirar el arco, la localización de los puntos de tensión a los cuales retornaremos después. Para esto utilizaremos dos colores. Uno nos marcará los puntos de tensión cercanos a la barbilla y para los demás utilizaremos otro color. En este caso elegí el negro para los que están más cercanos a la barbilla y rosado para los demás. Marcamos primero los cercanos a la barbilla y después los más lejanos. Al retirar la goma del arco, obtendremos una especie de mapa que nos ayudará a no perdernos durante la recolocación del mismo.
Cabe recalcar que normalmente no retiro el arco hasta hacer la perforación. En este caso lo realizo para que puedan observar la especie de mapa o trazado que obtuvimos. Una vez que perforamos y pasamos la grapa a través de la goma, la llevamos a la boca de la forma convencional, primero por lingual, seguido de vestibular. Y ahora llegó el momento de utilizar el mapa que trazamos. Al estirar la goma dique veremos nuestro marcaje. Pero antes de colocar el arco debemos de recordar pasar la goma por debajo de los bocados. Ahora solo queda hacer que coincidan las marcas con nuestro arco. Colocamos siempre primero las esquinas justo en donde hicimos nuestro marcado. Vamos haciendo esto poco a poco y obtenemos ahora una goma dique sin una tensión excesiva y bien distribuida la tensión. Hecho esto, no necesariamente quiere decir que hemos terminado. Normalmente debemos de regresar a la grapa abriendo ligeramente los bocados y con un dedo controlamos cuánto dique vamos a deslizar para sellar el espacio entre la goma y la grapa. No deben de existir espacios, de lo contrario obviamente lo que vamos a obtener pues es filtración. Lo ideal en este punto es realizar la inversión de la goma dique por debajo del clamp. Para esto utilizaremos una técnica de doble nudo y lo pasaremos por detrás de la grapa. Este tema lo abordaremos mucho más a fondo en otro video. Si quieren ver un video con las diferentes técnicas de inversión de la goma dique, se los voy a dejar por acá. Espero les gustara el video, estaremos subiendo más contenido próximamente. No olviden darle suscribir al canal y seguirnos en @aisla.2 en Instagram para estar al pendientes de más videos. Trataré de contestar cualquier comentario que se deje aquí abajo. Cuídense mucho y que tengan un muy buen día.